a empezar a grabar y compartir pantalla. Y gracias, Amanda. Es que utilicé una lista un poco vieja, así que creo que eso pasó. No tanto, pero es suficiente como para que falte alguien. Ok. Pasemos a la clase de hoy, ¿sí? La clase de hoy, el libro, recordemos, seguimos con el libro del primer parcial porque quiero agotarlo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que más, qué fue lo último que vimos? Vimos estos ejemplos, ¿verdad? Estos ejercicios donde ustedes calculaban las 6 razones trigonométricas, o sea, algo como esto, ¿sí? Pero que era necesario, ¿verdad? Conocer una de las 3 y a partir de esa, con el teorema de Pitágoras, ustedes determinan el valor de A, el valor de B y el valor de C. Y el cuadrante en el que se encuentra, ¿sí? Luego hay otros ejemplos de este mismo ejercicio, pero con la variante que en este caso ustedes no le dan una razón o el valor de una función, sino que lo que le dan es un punto del plano, ¿sí? Y como uno representa la distancia en X y el otro representa la distancia en Y, entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente, ¿verdad? Uno es base, otro es altura, y el ejercicio se resuelve de la misma forma. O sea, con los dos valores dados, en este caso A y B, se encuentra el valor de C y la hipotenusa. O sea, y calcula la hipotenusa, etcétera, etcétera. Y ya con los 3 valores A, B y C, usted determina las seis razones. Okay, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Tenemos otro ejemplo muy parecido, solo que en este caso con una función lineal se encuentra un punto entero dentro del plano, ¿verdad? Si usted dice -1 en X, su correspondiente sería -3 en Y. Entonces, de nuevo, se aplica el teorema, se encuentra el valor del valor C, se sustituye y encontramos las 6 razones. ¿Sí? Y con un último, que en este caso nos dan un ángulo y nos encontramos un punto de la recta que pasa por ahí, etcétera, ¿ok? Un poco más de lo mismo. Teorema de Pitágoras y encontramos los 3 valores y las 6 funciones. ¿Sí? Ahora, pasamos al tema de hoy. Perdón, ok, aquí tenemos ángulos de referencia. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Que siempre es el ángulo que se encuentra, o sea, si usted tiene un ángulo con respecto al eje X, que en este caso, permítanme, ahí está. En este caso, si es un ángulo de 0 a 90 grados, es el mismo ángulo, pero si ya tiene un ángulo de más de 150, de más de 90, por ejemplo, este de 150, el de referencia es lo que le hace falta para llegar a los 180. ¿Cuánto le hace falta a 150 para llegar a 180? Pues 30 grados. Y por lo tanto, el ángulo de referencia de 150 es 30. Y esto va a variar según el cuadrante donde se encuentre, ¿verdad? Fíjense bien, aquí en el tercer cuadrante el ángulo es para acá. Y en el cuarto cuadrante el ángulo es este de acá. Sí, a veces es positivo y a veces negativo. Hay ejercicios para encontrar razones a partir de esto, pero no vamos a profundizar en eso. Ya lo habíamos visto y ejercicios en específico no los queremos. Ahora, lo que sí queremos es el tema de hoy. ¿Qué pasó ahí? Tenemos que avanzar. Ok, sí entiendo, pero tenemos que avanzar. Lo que podemos hacer es que en clase le puedo reexplicar un poco. ¿Okay? Mientras hacemos otro tipo de ejercicios,
vamos a, le puedo ir explicando para ir agotando esas dudas. Sí, pero ahí tiene un buen punto, Andrea. Gracias. Ok, entonces, miren, vamos a tratar de agotar esta teoría, ¿verdad? Es un poco bastante. Y una vez que miremos la teoría, entonces ya o sea, días el resto de la semana miramos ejercicios lo más que se pueda. Sí, no entrar tanto en teoría, sino más que todo en explicación de ejercicios. Fíjense bien. Entonces, funciones de trigonométricas de ángulos especiales. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Vamos a abrir una pizarra. Informática están aquí. Nuevo documento. Abrimos. Entonces, vayan escribiendo, ¿verdad? Ángulos especiales. Ahora, ¿qué son ángulos especiales? Ángulos especiales son ángulos cuyos valores para las razones trigonométricas son o algo fácil de recordar o son bastante sencillos. ¿Okay? Y, ángulos que demuestran cierto comportamiento especial. Entonces, ¿en qué se va a resumir la clase? La clase se resume en una tabla, ¿okay? Que es esta de acá. Y se fijan, la tabla es bastante grande y ocupo que ustedes la copien en el cuaderno, ¿sí? Sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? El ángulo de 0 grados, el ángulo de 3 grados, el de 45, el de 60, el de 90 y el de 180. ¿Okay? Ya el de 270 y el de 60 grados, el de 360 grados son un poco repetitivos, así que eso los vamos a dar un poco obviados. Y en el caso de la cotangente, cosecante y secante, también no lo vamos a profundizar tanto, debido a que son como repetición de lo que ya, de los otros ángulos, ¿ok? O al menos, se recuerdan que, ok, creo que en el caso de algunos se dieron cuenta que cuando encontramos la razón, por ejemplo, con el seno, su opuesto es el cosecante. Entonces, fíjense bien, si seno es igual a 1/2, el cosecante es 2/1. Okay. Aquí solo lo tenemos como 2, pero son estos mismos dos valores, es lo que escritos al revés. Entonces, les voy a pedir que en el caso de eso, primero que copien la tabla, número 1. Número 2, que se la aprendan, que se aprendan los valores exactos. O sea, esto va a ser como aprenderse las tablas de multiplicar. Seno de 0 es igual a 0. Coseno de 0 grados es igual a 1 y la tangente de 0 grados es igual a 0. Algo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a llegar a utilizar bastante una vez que entremos en las ecuaciones. Entonces, sencillo. Ok, aquí nos vamos a apoyar de dos cosas. De esto y un poquito de la gráfica. O sea, sí es necesario que se la aprendan de memoria porque a la hora de resolver ecuaciones es mejor saberse el valor exacto que estar tratando de deducirlo. Yo cuando me presentaron esto traté de pasarme de vivo, ¿verdad? Y no aprendérmelas. Pero me aprendí un método alternativo, pero no es tan efectivo, jóvenes. No es tan efectivo debido a que es más lento. ¿Okay? Es como que yo les pregunte, ¿cuánto es 7 por 7? ¿Cuánto es 7 por 7? A ver, 7 por 7. 49. 49. ¿Okay? Entonces, algo así pasa. ¿Okay? Que usted ocupa el valor inmediato, ¿verdad? Rápido, sin estarlo pensando tanto, sin estar consultando una tabla. Entonces, por eso les digo, apréndanselo, memorícenlo, háganlo como parte de ustedes, ¿verdad? Ok, pero vamos a repasar un poco, vamos a ir para atrás, ¿verdad? Vamos a ir a el contenido. Entonces dice, en el curso pasado, a partir de triángulos rectángulos, ¿sí? Encontramos valores de seno de un ángulo, coseno de un ángulo y tangente de un ángulo para ángulos agudos, ¿sí? Es decir,
de 0 a 90 grados. Ok, recordemos, pi medios es 90 grados. Y que esta medida, okay, que en este caso la medida es en radianes. Ahora, vamos a extender la noción de estas funciones trigonométricas para todos los valores de un ángulo, ¿sí? Y llegamos a algo bastante importante aquí, que es esta parte de acá, la vamos a copiar también. Pasamos para acá. Decimos, consideramos una circunferencia trigonométrica a un punto P, X, Y, un punto P, de ahí las coordenadas X, Y. Vamos a utilizar X, Y en vez de A y B, dentro de ella, que señala el punto final del arco medida alfa radianes. Ok, en estas condiciones se entiende que el seno de alfa es igual a X, el coseno de alfa va a ser igual a Y, y que la tangente de alfa es igual al seno sobre coseno. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Sí? Entonces, recordemos que en el caso del seno, el seno es lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Aquí vamos a hacer algo muy interesante. Fíjense bien. Cuando nosotros estemos utilizando permítame, vamos a hacer un poco más grande esto. No tan grande, 195, 185, algo así. Fíjense bien. En el caso del seno, nosotros sabemos que el seno es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. Aquí voy a empezar a dibujar algo, ¿sí? Decimos, seno de un ángulo es igual al lado opuesto, sabemos que es B, sobre la hipotenusa. Pero ustedes observan acá que solo dice que es igual a X. Ok, en este caso se sustituye el uso de la el uso de la B por la X, porque en este caso de hecho creo que está malo acá. El lado opuesto sabemos que es la altura. ¿Okay? Entonces se sustituye por la X. Y en el caso de la C, ustedes pueden observar, recordemos, ¿quién es C? La hipotenusa, que está de acá. Entonces, ustedes pueden observar que hay un 1. ¿Por qué hay un 1? Porque, ok, algo que pasé un poco por alto a la hora de enseñarles esto, es que a este plano, cuando nosotros vamos a hablar de razones trigonométricas, le vamos a llamar círculo unitario también. ¿Por qué es círculo unitario? Porque es un círculo cuyos radios, cualquier radio de este círculo, es igual a 1. Círculo unitario. Esto cópienlo. Si quieren en el cuaderno, en el libro, de ser posible. Este es una O. ¿Okay? Entonces les decía, ¿okay? ¿Qué significa? Que acá la distancia del origen a este punto es de 1. ¿Okay? Aquí es menos 1. Obviamente, como es la parte negativa de X, es menos 1. Acá arriba es 1. De 0 acá en X es 1. Y de 0 para abajo es negativo 1. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entonces la idea es simplificar el uso de la hipotenusa haciéndolas todas iguales a 1. Entonces, ¿qué pasa ahora? Venimos nosotros, volvemos acá, ¿verdad? Entonces, imagínense que nosotros estamos trabajando con varios triángulos que tienen una medida similar. Ok, imagínense acá. Lo hago bien largo porque aquí vamos a empezar a construir varios triángulos. Uno para acá. Vamos a tomar, por ejemplo, este de acá. Y el último de acá. O sea, no tiene que ser exacto esto que van a ver. Fíjense bien. Si nosotros dijéramos que esta altura sería 3 y esta base sería 2,
Si sacamos una razón entre esta fracción, podemos decir, ok, para la tangente 3 medios, ¿verdad? Al lado opuesto sobre hipotenusa. Y nosotros decimos que este vale 6 y este vale 4, ahora la base vale 4. Siempre van a tener el mismo valor, o sea, sería 6 sobre 4. Y que este valga 9 y que este valga 6, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? 9 sextos. ¿Qué es lo que pasa? Que 3 dividido entre 2 nos va a dar 1.1. Entonces, sin importar cuál triángulo tomemos, ¿ok? Si nosotros decidimos sacarla, por ejemplo, la tangente siempre va a ser 1.1 para todos los triángulos, siempre y cuando tengamos el mismo ángulo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En este caso, que al seleccionar el radio igual a 1, ¿ok? Esto aplica para cualquier otro triángulo que siempre tenga el mismo ángulo de acá, ¿ok? Alfa. Entonces, una vez explicado esto, lo voy a borrar un poco, ¿verdad? Borremos esto, borremos todo esto. Entonces, aquí es donde se explica por qué decimos x sobre 1. Entonces, ¿qué toma como resultado esto? Que si nosotros tenemos acá seno es igual a x sobre 1, sobre hipotenusa igual a 1, entonces seno es igual a x. Y lo mismo pasa con el coseno. Coseno de un ángulo es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, pero decimos que en este caso vamos a sustituir coseno con el uso de y, el y en vez de a, y en vez de c vamos a decir 1. ¿Cuánto es y sobre 1? Y. Entonces, coseno de alfa va a ser igual a y. Así facilitamos un poco el uso de las razones trigonométricas. Y ya para terminar, recordemos que la tangente es igual al lado opuesto, o sea, b sobre c, perdón, b sobre a, que es lo mismo que tengamos x sobre y, x sobre y. Y ustedes pueden ver, x, ¿quién es? Es seno de alfa, seno de alfa. ¿Quién es y? Y es coseno de alfa. ¿Sí? ¿Qué es lo que obtenemos acá? Ahora, algo muy importante y a remarcar es que el coseno tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque, ok, si usted tiene, agarra su calculadora y toma un número y lo divide entre 0, si el coseno se vuelve 0, ¿qué dice acá? A ver. ¿Qué nos dice la pantalla, la calculadora? ¿Qué dice? A ver, lean. ¿Qué dice? No se puede dividir entre 0. Ustedes lo pueden probar con sus calculadoras. O sea, pueden tomar cualquier número. Traten de dividir entre 0. No se puede dividir entre 0. Sí. Y de nuevo, cualquier número, ¿ok? Dividido entre 0. No se puede dividir. ¿Okay? Entonces, eso es una restricción más que todo, ¿verdad? Vamos a ver si esto, de hecho, lo voy a pasar para allá. Acá. Y esta imagen para acá. Y esto explica estas de acá. Ahora, estas tres tratémosla de recordar, en especial la última, la tangente es igual a seno de alfa. Estas igualdades también vayan memorizándolas un poco, porque se van a estar utilizando un poco más adelante. Ahora, un resultado bastante interesante, ¿verdad? Es que si usted utiliza el teorema de Pitágoras para este tipo de resultados, usted dice a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Y aplicando todo esto que hemos visto hasta el momento, entonces decimos, ¿quién es a? En este caso, es x, ¿verdad? Ah, no, perdón. A es y al cuadrado, b es x al cuadrado, igual a c, que nosotros ya hemos establecido hasta el momento, que C va a ser 1 para este círculo unitario. Entonces, ¿quién es Y? Coseno de alfa. ¿Okay? Decimos coseno de alfa.
como estamos sustituyendo, agregamos paréntesis y decimos todo elevado al cuadrado más x, que es seno cuadrado, perdón, seno de alfa, todo elevado al cuadrado, igual a 1 al cuadrado, 1. Y terminamos, ¿verdad?, de reescribir esto como coseno. Aquí vamos a hacer un cambio de escritura. Al elevarlo al cuadrado, vamos a decir que es igual al cuadrado, coseno al cuadrado del ángulo alfa, más seno elevado al cuadrado, es seno al cuadrado de alfa, igual a 1. Ahora, ¿por qué esto? Porque si usted viene y lo deja acá en la par, capaz y confundimos que al ángulo lo tenemos que elevar al cuadrado. Y no, es al seno del ángulo al que hay que elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, encerremos este resultado que nos va a ser bastante útil para el futuro. ¿Okay? Una vez que empecemos a ver el tema de ecuaciones cuadráticas, bueno, ecuaciones trigonométricas. Entonces, este lo vamos a utilizar mucho. Este de tangente igual a seno sobre coseno. Y sigamos. ¿Ok? Ahora, el libro aborda esto que les acabo de describir, ¿verdad? A continuación en la página. Así que lo saltamos. Fíjense bien. Después nos dice, observa que bla, 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 bla. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Ok? De nuevo, recuerden esto. Y después nos dice así la definición extendida para todo número real, se mantienen las relaciones trigonométricas fundamentales. Observa también que tangente de alfa no está definida para ciertos valores de A, como alfa igual a pi medios o 3 pi medios, donde su coseno es igual a 0. Entonces, para estos valores especiales no podemos calcularlos porque coseno se vuelve 0. ¿Sí? Geométricamente, coseno de alfa es la abscisa y el seno es la ordinada. Luego, empezamos a hablar un poco de geometría. Entonces, lo que les decía en un principio, la semana pasada, esto no lo vamos a ver. ¿Se escucha bajito? Ok, gracias, Gabriel. Díganme si se escucha mejor, ¿ya? ¿O no? ¿Cómo escuchan mi micrófono? ¿Se escucha? ¿Erling o no? ¿Alguien que confirme ahí? Entonces, esta parte la vamos a saltar un poco, ¿verdad? Porque sería algo largo de explicar y aparte es geometría. Si es útil, es jóvenes de nuevo, pero de nuevo no siento que estén totalmente preparados para esta parte. Nos saltamos, después miren, más geometría y bla, 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 bla. Luego tenemos, ¿ok? Tenemos esto que también, ok, esto también tienen que observar, ¿verdad? Tenemos los valores, los ángulos especiales de los que tanto hablamos, ¿verdad? El de pi sextos, que es 30, el de pi cuartos, que es 45, el de pi tercios, que es 60, el de 0, el de pi medios, que es 90, el de pi, que es 180, y los otros dos. No, ok, es que estos valores, ok, fíjense bien, tengan cuidado. Esto, como les decía, esta tabla ocupo que se la memoricen, ¿sí? No es que yo les voy a decir, dígame el seno de 60 grados, ¿verdad? Que aquí está escrito. O sea, bueno, más o menos, sí. Sino que yo les voy a poner un ejercicio donde ustedes ocupen aplicar el seno de 60 grados y ustedes tengan que sustituir todo el seno de 60 grados por este valor, ¿sí? De nuevo, ocupo que ustedes se lo memoricen, ¿ok? Que lo hagan casi como su Biblia. No, así tampoco, ¿ok? Que lo tengan muy presente, ¿ok? Porque se va a utilizar dentro de estos ejercicios de ecuaciones trigonométricas. Entonces, vaya. Fíjense bien que para todos los ángulos, ok, no son tan difíciles aprendérselos. Por ejemplo, en 0 grados, ok, 0 grados, ¿cuál es el de 0 grados? Ok, acá. Fíjense bien. El seno en 0 grados estaría acá, el punto. Entonces, como no se forma triángulo, el seno es la altura, entonces no hay altura, el seno vale 0. Ahora, para este de acá, el coseno, ¿ok?
como no es desde 0 hasta este punto, dijimos que es un triángulo unitario. ¿Y cuál es la distancia de acá al punto? Es 1, ¿sí? Y en el caso de la tangente, como es seno sobre coseno, 0 sobre 1 es 0, ¿ok? Ahora, tengan cuidado ahí, ¿verdad? 0 sobre 1. Aquí sí se puede dividir porque el 0 está arriba. Entonces, 0 sobre 1, 0. Por ejemplo, el de 45. ¿Qué pasa con el de 45? Observen esto, ¿sí? Estos son valores sencillos. Decimos, el de 45 es raíz de 2 medios. ¿Dónde está el de 45? Está acá, pi cuartos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es sencillo? Porque en el de pi cuartos, la mitad de 90, ambos seno y coseno valen raíz de 2 medios. Y en el caso de la tangente, decimos nosotros que raíz de 2 medios entre raíz de 2 medios, sin importar, o sea, como es el mismo número, al dividirse por sí mismo, el resultado es 1. ¿Okay? Otros especiales. Ok, ¿se recuerdan que con el de 0, ¿dónde está el de 0? Acá, el punto estaba acá. Luego pasamos al de 90, que 90 está acá arriba. Acá arriba, no, ese es pi medios, pi medios. ¿Dónde está pi medios? Ok, ¿no está pi medios? Ah, acá. Ok, es este de aquí. Fíjense bien. Aquí está pi medios, o sea, es todo este ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese? De nuevo, no se forma un triángulo, ¿ok? Al ser de 90 grados, no se forma un triángulo, pero nosotros observamos que como es una altura al seno, entonces en un triángulo unitario, esto va a ser igual a 1, ¿ok? Pi medios, seno es igual a 1. Y en el caso del coseno, como no se forma un triángulo, entonces no hay base. Entonces, como no hay base, la longitud vamos a decir que es 0. Coseno de 90 grados es 0. Y en el caso de la tangente, como aquí sí dividimos 1 entre 0, este E tachado al revés, ¿verdad? Significa que no existe. ¿Okay? Si quieren anoten esto en el libro, ¿verdad? No existe la tangente de 90 grados. Eso anótenlo. Ese E tachado significa no existe. Y después pasamos al de 180, que el de 180 es el de pi. ¿Okay? ¿Dónde se encuentra? Acá. Ahora, ¿qué dijimos que es el seno? El seno es la altura. Como no hay triángulo en este caso, entonces ustedes dicen, como no hay triángulo es 0. ¿Okay? ¿Quién es la base? Es todo esto de acá. Círculo unitario, esto vale 1. Pero como es un plano, y en este lado tenemos los negativos, en el lado izquierdo tenemos los negativos, entonces esto vale negativo 1. ¿Okay? Y 0 sobre negativo 1, la tangente es igual a 0. ¿Okay? Ahora tenemos el ángulo de 30 grados y el de 60 que son bastante parecidos. Fíjense bien. El de 30 grados, seno vale 1 medio y coseno vale raíz de 3 medios. Al dividir estos dos, el resultado nos obtenemos raíz de 3 tercios. ¿Okay? Ya el resultado es un poco más complicado porque se hace una operación, una vez que se divide, se hace una operación especial, ¿verdad? Pero así nos queda. Y en el caso del de 60 grados, observen. Cuando el de seno era 1 medio y el de coseno raíz de 3, en el de 360 grados tenemos raíz de 3 y 1 medio. ¿Okay? Se intercambian los valores. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en este caso ambos valores tienen el mismo. Tanto ¿cómo les digo? Tanto la altura como la base es igual. Entonces, al dividirlo, nos queda solamente raíz de 3. ¿Ok? Se cancela 2 con el 2 y nos quedan nomás 3. ¿Sí? Entonces, jóvenes, esto es por la clase de hoy, ¿verdad? Traten, ok, no les digo traten, ok, copien eso, o sea, una vez que les suba esto a Classroom, ustedes copien la pizarra, ¿verdad? Porque ocupo que me copien esta parte de acá, o sea, no toda la tabla, ¿sí?
porque de hecho esta parte de coseno, de cosecante y de secante es un poco repetición de esto, solo que al revés. En lo que vimos el día de ayer, jóvenes, la semana pasada observamos que usualmente las funciones para cotangente, cosecante y secante vienen siendo los mismos que estos, pero escritos al revés. Y en algunos casos, en estos casos ni existen. Entonces, lo que me interesa más a mí que ustedes aprendan es lo de seno, coseno y tangente, que son los que vamos a utilizar más. ¿Sí? Esto es todo por hoy, jóvenes, y nos veríamos el día de mañana con el grupo 1 y el miércoles el grupo 2. ¿Ok? Cuídense. Bye, bye.